Queridos amigos, queridas amigas, es todo un placer, un honor de verdad hoy estar en Más Turismo Online con un gran economista, desde luego profesor de Economía en la Universidad de La Laguna, además, José María Gay de Liébana. Un honor, un placer, gracias por sumarse a esta ventanita de Canarias, de turismo. No, hombre, Rocío, gracias. Bueno, yo estuve una vez en la Universidad de La Laguna que me invitaron. Yo soy profesor de la Universidad de Barcelona. O sea de Barcelona. ¿He dicho La Laguna? Sí, he dicho La Laguna y imagino que debe ser un poco por la tendencia para barrer para casa, pero yo estoy de profesor en la Universidad de Barcelona. Pero es cierto que yo no recuerdo en el año 2000 o igual antes, en el año 90 y algo me invitaron a la Universidad de La Laguna a dar unas sesiones, o sea que nada, pero no me han vuelto a invitar nunca más, ¿eh? Por tanto, quiere decir que el recuerdo que dejé, Rocío, no sería muy bueno, porque si no te invitan nunca más en la Universidad de La Laguna, quiere decir, uy, este tío de aquí, ya lejos de aquí, nada. Bueno, pero en cualquier caso, encantada de la vida de estar aquí y de mencionar y recordar a la Universidad de La Laguna. Yo creo que también, perdón ese lapsus, es que estoy con la Universidad de La Laguna. Perdón. Pero yo creo que más bien será por su agenda, porque estoy segurísima que, bueno, y me consta porque de hecho tengo varios mensajes de empresarios, de profesionales del sector también del turismo en Canarias, que me han mandado preguntas para usted y que después te las trasladaré, o sea que... Hombre, encantada de la vida. Yo todo lo que pueda intentar responder, Rocío, pues cuente conmigo. Muchísimas gracias, de verdad, un placer y un honor tenerle por aquí. Bueno, comenzamos. Si le parece bien, a mí me gustaría que le he pedido siempre a todos los invitados un poco el balance, para poner un poco en perspectiva muy breve, pero de cómo estábamos, ¿no? Cómo era económicamente nuestro país antes de comenzar toda esta debacle de este COVID-19 y cómo estamos en este momento, ¿no? ¿Desde qué punto arrancamos? Bueno, yo particularmente creo que la situación antes de lo que era la COVID-19 no era muy buena. Era una situación en la que la economía española ya empezaba a flojear. Flojeaba un poco como consecuencia de todo lo que hay en el panorama internacional, fundamentalmente porque nos hemos olvidado ahora del conflicto entre Estados Unidos y China, que es un conflicto, digamos, preeminente, que tiene una cara que es la cara de la guerra comercial, pero tiene otra que es más profunda, que es la guerra tecnológica, las redes 5G, por tanto este es un capítulo importante que ha frenado fundamentalmente lo que es el comercio internacional. Luego también tenemos el problema del Brexit. El Brexit va a ser un duro golpe, es un duro golpe que no tenemos todavía ahora, no nos lo planteamos, pero que a final de año se va a producir. Y luego el año 2019 fue un año en el que de hecho se ralentizaron las economías del mundo, prácticamente todas, el 90% de las economías del mundo pues vivieron un momento, digamos, se paró como consecuencia del conflicto comercial, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pensemos que una economía como la europea es una economía muy abierta, muy exportadora y con dos mercados fundamentalmente, que son Estados Unidos y China, en donde las bofetadas entre el uno y el otro las acaba recibiendo el tercero en discordia, en este caso nosotros, con el tema del aluminio, las aceitunas españolas, luego el tema del aceite, luego el tema también del automóvil europeo, el aluminio, bueno, en fin, en definitiva, que nos castigan por todas partes. Entonces, parecía que el 2020 la cosa se iba a tranquilizar, fundamentalmente a partir del 15 de enero, que es cuando se firmó el acuerdo comercial, de tregua comercial, al menos hasta final de año, hasta las elecciones norteamericanas entre estadounidenses y chinos en la Casa Blanca, pero bueno, luego ya empezó a estallar aquí el tema de la COVID, ¿no? Las previsiones, de hecho, hay un tema muy curioso que yo siempre lo comento y lo he escrito ahora en un par de libros que ya están, uno ya publicado y el otro en trance de publicar, que es antes del 15 de enero, cuando el día 8 de enero el Banco Mundial hace las previsiones económicas para este año, habla de un crecimiento de la economía mundial del 2,5%. En cambio, luego, cuando el Fondo Monetario Internacional, que está al lado del Washington, al lado del Banco Mundial, hace las previsiones para el año 2020, dice que la economía crecerá el 3,3%. Es decir, ese impacto del crecimiento, mayor crecimiento del 0,8%, se debía fundamentalmente a lo que era pues la paz, digamos, una paz precaria, pero paz al fin y al cabo entre Estados Unidos y China. Bueno, la economía española respiraba un poquito tranquila también. Nosotros teníamos hasta ahora, gracias a Dios, lo que era este motor del turismo, por tanto nos preocupaba relativamente lo que fuera. El comercio exterior
fundamentalmente en nuestro sector industrial, que ahí de nuestro sector agroalimentario hacia el exterior, pues se veían resentidos por lo que era un poco los problemas de índole internacional, de comercio internacional. Pero bueno, yo creo que la economía española ya estaba perdiendo lo que era el fuelle. De hecho, los indicadores que yo manejo demostraban ya incluso el consumo, que tenía un cierto cansancio, que seguimos teniendo lo que son unas rémoras en nuestra economía. Por ejemplo, la tasa de paro ya era muy elevada, estábamos entonces en el 13,9%, prácticamente el 14%, ahora ya lo superamos, ¿no? Entonces, yo creo que la economía española estaba en una situación muy sensible y además, Rocío, la deuda pública que ya se iba disparando, el déficit no se había aprovechado el año 2019, que fue un año de bonanza económica dentro de todo, para hacer los deberes y por tanto ya veía que las cosas no iban bien. Llega la COVID y bueno, con la COVID ahora pues el panorama es auténticamente desolador. Me he enrollado un poco, aquí yo siempre me enrollo un poco. Bueno, pues poniendo esa perspectiva, ahora estamos en el momento que la Unión Europea destina 140.000 millones de euros hacia España, de ese fondo europeo, de esos 750.000 millones que veremos a ver, porque claro, hay una exposición por ahí circulando en las redes donde dicen que de esos 750.000 millones que va a entregar a cada uno de los países, 140.000 para Europa, ¿no? Para 140.000 millones de euros para España, que la hipoteca la consigue Europa, por lo tanto nosotros como España no tiene intereses y todos son beneficios. Pero, hombre, a mí me gustaría saber que como que es Europa quien se endeuda y que España, además, es más, ellos apuntan a que nuestra prima de riesgo sea barata. Entonces, no sé en qué realidad estamos. Bueno, el tema, digamos, es profundo. Yo me enrollo siempre en las respuestas porque también la profundidad de la pregunta, aunque la pregunta sea, perdón, a simple vista es sencilla, pero tiene una cierta complejidad, ¿no? Yo me voy a explicar. De los 750.000 millones de euros que pone en marcha la Unión Europea, es la primera vez que la Unión Europea se endeuda. Es decir, la Unión Europea nunca se ha endeudado, no hay bonos, no hay obligaciones, y ahora es la primera vez que va a recabar en los mercados financieros un paquete de 750.000 millones de euros, que eso es lo que tendrá que ir pagando la Unión Europea a lo largo de muchos años, hasta el año 2058, que es un dinero que los mercados financieros le van a dejar porque hay la garantía de la Unión Europea y además en un momento en el que la coyuntura de los mercados financieros es buena porque los tipos de interés están muy bajos. Por tanto, ahora la Unión Europea va a los mercados y dice necesito 750.000 millones de euros y como en definitiva es un deudor con garantías, los mercados le van a dejar los 750.000 millones de euros. Hasta aquí, francamente, muy bien. La pregunta es, ¿para qué se necesitan estos 750.000 millones de euros? Entonces, cuando miramos el reparto de los 750.000 millones de euros, dejando de lado ahora lo que hay en ayudas y transferencias y lo que hay en concepto de préstamo, vemos que los dos países beneficiados, que prácticamente copan, en este caso concreto, el 45%, es decir, casi la mitad del paquete de 750.000 millones, son Italia primero y España a continuación al lado, 150, 140.000 millones de euros. Y luego vemos como países que son como Alemania, que es una potencia que tiene un Producto Interior Bruto superior a los 3,3 billones de euros, simplemente recibe 50.000 millones, o como Francia 40.000 millones, y luego como los frugales, como por ejemplo Países Bajos, apenas va a llegar a 7.000 u 8.000 millones de euros. Por tanto, esto significa que evidentemente quien necesitaba el dinero son España e Italia, y por tanto lo que se ha hecho por parte de la Unión Europea ha sido un traje a la medida de las economías españolas e italianas para tirar hacia adelante y que hubiera una justificación que se les deja dinero para lo que sería reconstruir el país. Por tanto, primera cuestión.
Entonces, esto, desde mi punto de vista, mirado objetiva, fría e imparcialmente, esto es un traje a la medida. Y los trajes a la medida es, usted que necesita, pues yo se lo hago. Entonces, esto podemos decir, mire, me han hecho un traje, digamos, de lujo, o no me he puesto de traje, yo, Rocío, por la confianza y tal, me he puesto solo la camisa, o puede ser que te digan, mire, o igual como usted está desnudito, lo vamos a rescatar, lo vamos a vestir, ¿no? Por tanto, yo en este aspecto soy escéptico, veo más un rescate que no el que la Unión Europea se haya puesto en marcha, y fundamentalmente, sobre todo, me baso también en lo que es la postura de los países frugales, es decir, los frugales, en definitiva, lo que estaban dando a entender nosotros no necesitamos para nada el dinero, es decir, la COVID nos ha castigado, pero nuestras economías son sólidas, son solventes y no necesitamos para nada el dinero. Los que necesitáis el dinero sois vosotros, que estáis aquí pidiendo y exigiendo una serie de condiciones y de obligaciones, y nosotros no estamos por esta batalla, ¿no? Y esto fue objeto de una discusión en una cena que hubo el domingo por la noche, que ya ha trascendido entre la primera ministra de Dinamarca y nuestro presidente del gobierno. Bueno, por tanto, digamos el primer punto. Segundo punto, ahora nos hacemos la ilusión de que van a llegar aquí los 140.000 millones de euros. Perdón, aquí tengo que atencionar y acondicionar aires y todo esto. Entonces llegan los 140.000 millones de euros y entonces ya no hay ningún problema. Bueno, de los 140.000 millones de euros, hay 72.700 millones que corresponden a ayudas o transferencias. Es decir, que va a venir el dinero gratis, en principio, porque lo de gratis siempre hay que puntualizarlo, Rocío. Y luego hay el resto. Y no hay que devolverlo. Esos 72. Un momento. Eso es lo que a la gente se le dice. Ahora yo explicaré el qué. Y luego hay el resto, que son 68.000 millones, que será en forma de préstamos. Esto será con unos intereses muy bajitos, porque la Unión Europea no va a especular, y tendremos que ir devolviendo estos 68.000 millones. Muy bien. Entonces ahora la pregunta es, los 72.700 millones de euros, pues, la gente está entendiendo que no hay que devolverlos. Bueno, muy bien, no hay que devolverlos, pero hagamos una puntualización. La puntualización es que la Unión Europea tiene que devolver los 750.000 millones de euros. Y por tanto, la Unión Europea necesita el dinero para devolver los 750.000 millones de euros. La parte de los préstamos es la parte que le va a devolver cada Estado miembro. Por tanto, España le devolverá 68.000 millones. Pero la pregunta es, ¿y los otros 72.000? Bueno, entonces esto, la Unión Europea va a poner en marcha lo que es un sistema de impuestos que graven a los ciudadanos de toda Europa para que paguemos más por el plástico, por el CO2, por conectarnos por Zoom, por mirar allí, por respirar, por hacer así, por decir hola, por todo lo que sea. Primer punto. Pero es que además resulta que es el Estado el que tiene, los estados de la Unión Europea, los 27, quienes sufragan los presupuestos de la Unión Europea. Por tanto, como ahora hay un contribuyente neto y nato, que era Reino Unido, que ha salido, ahora en la Unión Europea dicen nosotros necesitamos dinero, y por tanto, ¿qué va a pasar? Pues que a cada Estado le va a decir, en vez de que tú me aportes tanto, ahora me tienes que aportar tanto más. Entonces, ¿el Estado de dónde va a sacar el dinero? El Estado va a sacar el dinero incrementando los impuestos, las cargas sociales, etcétera. Con lo cual, a raíz de estos 140.000 millones de euros, de un lado nos va a venir una lluvia de impuestos desde Europa, de otro lado una lluvia de impuestos desde la propia España, y por tanto, al final, ¿quién paga la fiesta? La fiesta la pagamos nosotros. Si después de esto tenemos que aplaudir tablao flamenco y olé, y abrimos a Puerta del Príncipe de la Maestranza de Sevilla para vitorear aquí al presidente que ha conseguido el gran milagro, realmente me quedo sorprendido de ver lo corto de miras que llegamos a ser todos nosotros. Me he enrollado un poco, pero creía que era necesario, Rocío, hacer esta explicación, ¿eh? Perfecto, porque yo creo que es una exposición clara de lo que realmente es, ¿no? Fíjese que yo quería trasladarle preguntas, que tengo varias preguntas de diferentes profesionales, entre ellos un colaborador muy estrecho de este programa, Eduardo Solís García Talavera, que es el coordinador general de Calínico Hoteleros por Tenerife, que aglutina, es una agrupación que aglutina a profesionales de más de 30 años de experiencia, la mayoría sí, de... hombre.
De aquí, sí. Y entonces, claro, la primera pregunta que ellos me trasladaban, que me trasladaba Eduardo, que trasladaba a usted, es que cuánto nos iba a costar, cuánto le costará a España el dinero concedido recientemente por la Unión Europea. Ya más o menos ahí lo ha... Bueno, sí, hombre, Eduardo, un abrazo muy fuerte y a los amigos queridos de Canarias, pero efectivamente nos va a costar los 140.000 millones de euros más los intereses correspondientes, más de alguna manera lo que se columpie el Estado en este importe. Es decir, con la excusa de que hemos de contribuir a Europa, con la excusa de tal e igual, nos van a ir apretando, con la excusa de que nos piden reformas. Por tanto, quiere decir que esto nos va a costar tranquilamente los 140.000 millones de euros que vamos a pagar todos nosotros, Rocío. ¿Está preparada o no? ¿Cómo vamos de CAIS? ¿Cómo vamos de CAIS? Lo digo porque hay que pagar, ¿eh? Mejor no lo voy a contestar, porque bueno, creo que ese lapsus que yo he tenido al principio de trasladarle de profesor de Barcelona a profesor de La Laguna, creo que nos va a ser necesario. Creo que le tenemos que rescatar para que venga para acá y nos haga un sí, hombre. Bueno, yo en definitiva soy hombre de precio, no hay ningún problema. Por tanto, quiero decir, me dicen, hombre, a La Laguna tal, bravo, aquí que de esto y tal. Yo como buen catalán, pues no pasa nada, depende aquí de los eurillos. Por tanto, ya está encantada de la vida. Pero, no, hombre, yo tengo ganas... Para traerle a usted reuniremos los eurillos, eso se lo aseguro yo. La pela, Rocío, la pela es la pela, ¿no? Claro, la pela, porque ahora como hablamos de euros, no hay... Claro, aquello era la dimensión conocida, la pela, ahora el euro, nada, hombre. Pero en la laguna, a ver si me quieren, porque como nunca más me han dicho nada, igual dicen, oye, que ya nada, que este tal. Yo recuerdo que estaba la profesora Ana González con la Le aseguro que sí le quieren y me consta. Bueno, en la profesora Ana González, estuve con la profesora Ana González, recuerdo, hombre. Bueno, Rocío, sigamos con este tema interesante. Ha quedado claro, ¿eh? Esta pregunta que nos lanzaba Eduardo Solís también ¿es posible la reconstrucción? Bueno, esto dice, primero que nada, ¿es esto un rescate? ¿Cuánto nos va a costar a los pensionistas y a los funcionarios públicos? Preguntaba. Después, ¿es posible la reconstrucción eficaz, social y económica de España tras esta trágica y mal gestionada pandemia con Podemos en el gobierno? Pregunta Eduardo. Bueno, en primer lugar yo he precisado que desde mi punto de vista había mucho de rescate en lo que es este dinero que nos llega desde allí. En segundo lugar, he hablado de lo que van a ser incrementos de impuestos, por tanto, y de gravámenes de todo tipo. Y luego podemos decir, hombre, mira qué bien, al pensionista no le rebajan la pensión. Bueno, no le rebajan la pensión, pero se está preparando una subida del IVA, con lo cual quiere decir que cuando vaya a comprar el pan pagará más precio, pero además cuidado, porque la mayoría de los productos que vemos en un supermercado, los productos que cogemos, están grabados con un 10% de IVA, el tipo reducido, y en principio la mayoría de estos productos tendrían que pasar al 21%, que es lo que nos dice ahora la autoridad fiscal independiente, y luego de otro lado nos lo dice también Bruselas. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que igual al pensionista no se le va a recortar la pensión, pero su poder adquisitivo va a disminuir porque precisamente el pensionista lo que hace no es comprar artículos de lujo, lo que fundamentalmente hace es comprar artículos de primera necesidad. Hay también otro aspecto que hay que concretar, este es un aspecto que ya yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y es el tema de la revisión de las pensiones, la actualización de las pensiones. Esto es evidentemente, y lo digo con todo el respeto y con todo el buen ánimo, es un caladero de votos. Es decir, tú sabes que en el momento en el que vas aumentando la pensión a los pensionistas, tienes ahí 8,5 millones de pensionistas tranquilamente, ¿no? Que te van a votar, porque el pensionista vota al que le paga. Por tanto, esto es lo más normal del mundo y no hay nada que criticar. Entonces, claro, como el pensionista se quejaba y el pensionista tiene tiempo para quejarse, porque otra cuestión es decir, vamos a hacer aquí una manifestación de ejecutivos. El ejecutivo va a decir, y de directivos, oiga, que no tengo tiempo, que tengo una reunión y tal, pero el pensionista tiene tiempo, venga, pues vamos a una manifestación, venga, vamos a salir a la calle, venga, nos vamos a Madrid a protestar, venga, y fiesta, y fiesta, y fiesta, y fiesta. Entonces, claro, se le ha ido aumentando la pensión. Pero en el año 2013 España se comprometió a que regiría lo que era la actualización de las pensiones con el factor de sostenibilidad, ¿no? Y luego el factor de equidad intergeneracional, que era lo que en definitiva decía, oiga, la pensión, si el sistema financiero de las pensiones, de la seguridad social, no da para más,
lo que hay que hacer es simplemente aumentar el 0,25%. Entonces, claro, ahora ese 0,25% volverá, y volverá, además yo creo que no va a ser muy peyorativo para el pensionista por una razón muy sencilla, porque el IPC ahora está bajito, está incluso en números negativos, ¿no? Por tanto, quiero decir que ahora el pensionista tendrá como un ajuste al igual que el funcionario. Recorte de pensiones. A la larga sí que habrá que recortar las pensiones. Si son los chavales, los jóvenes, los que saben realmente que van a sufrir, y se vivirá en primera instancia, desde mi punto de vista, lo que será un recorte de las pensiones que será de computar toda la vida laboral, toda la vida laboral. Claro, ahora a lo largo de, digamos, de los últimos lustros se ha ido computando lo que son los últimos años, que si eran 10, que si eran 5, que si eran 15, que si son 20, que si son 30, y ahora se cogerá toda la vida laboral. Evidentemente esto influirá, y luego también la esperanza de vida, porque también hay algo aquí que estamos de acuerdo. No es lo mismo en el año 60 y algo una persona que llegaba a los 65 años y la palmaba a continuación, que ahora que yo tengo 67 años y estoy hecho un chaval, ¿no? Me explico. Por tanto, quiero decir que ya estoy pensando a ver qué viaje hago cuando cumpla los 100 años, si hacemos la vuelta al mundo con mascarilla, sin mascarilla, en un barco, en un crucero. O sea que en definitiva, por tanto, ya ves ahí que la cosa ha cambiado. Por tanto, uno no se puede jubilar a los 65 años. Hemos de ir alargando la edad de jubilación, y eso también reforzará el sistema de pensiones y el sistema financiero de la seguridad social. Bueno, yo ahí, la verdad es que yo le preguntaría, ¿no hay más de dónde recortar? Porque hay otro apunte que usted hacía que me gustaba mucho, y decía, con todos los políticos que tenemos, ¿no? Que no recuerdo ahora bien, que tengo además por ahí una fotografía que la había sacado el otro día, con todo el sistema político, todos los cargos políticos que tenemos en España, que creo que por habitantes tenemos más que en ningún lado. No hay más donde recordar, pero bueno, eso es una opinión, una apreciación mía, ¿no? Pero después le digo, ¿qué significa, dice Eduardo? Rocío, perdón, hay una precisión. La segunda parte de la pregunta todavía no le he contestado, porque yo, como me enrollo mucho, era lo de la reconstrucción que preguntaba, ¿eh? No, de reconstrucción ni se lo crea. Es decir, con esta pandilla no puede haber ninguna reconstrucción. Por tanto, la gente, lo que pasa es que la gente va con el lirio en la mano, y bueno, me parece bien, ¿no? Pero no puede haber ninguna reconstrucción. Es decir, todo esto va a quedar, pues en definitiva, en pura fantasía. Y después termina Eduardo, dice, ¿qué significa, en su opinión, el turismo para España? Porque el gobierno español no se ha ocupado de él debidamente, pregunta Eduardo. Bueno, el ministro competente del ramo no es que hable muy bien del turismo, yo creo que lo trata con un desprecio y un desdén singular, pero para mí el turismo es el motor de la economía española. Entonces me quiero remontar a lo que fue la crisis del año 2008, fue un momento muy duro. Aquella era una crisis muy focalizada en lo que era el sector inmobiliario y el sector financiero, pero desde luego lo que hemos de reconocer es que fue el turismo y el tsunami turístico. Entonces también hubo una conjunción de factores a favor de España, que era toda la conflictividad en el Mediterráneo. Por lo tanto, España jugó muy fuerte, y ahí es donde se revalorizó muchísimo la baza de Canarias. Es decir, Canarias captó lo que era un turismo que tradicionalmente se había movido más por lo que era la cuenca mediterránea, y que descubrió Canarias, con lo cual para Canarias fue de miedo, para España fue de miedo. Ahora el problema que nosotros tenemos precisamente es que, claro, el turismo en sí, el paquete del turismo, lo digo porque siempre hay la precisión de, hombre, el turismo aporta el 10% o el 11% del PIB, totalmente de acuerdo, pero el conjunto de lo que mueve el turismo, de los sectores que mueve el turismo, porque el turismo mueve el transporte aéreo, el turismo mueve la hostelería, la restauración, el ocio, los espectáculos, toda la industria auxiliar, incluso induce unas economías, ¿no? Como por ejemplo puede ser, hay determinadas zonas de España, pueblos, poblaciones, ciudades, en donde viven gracias al turismo también, y la actividad que ahí se desarrolla, la actividad económica, se mueve gracias a que hay el impulso de un turismo que llega allí. Entonces todo esto representa prácticamente el 25% del Producto Interior Bruto de España. Por tanto, estamos hablando de que el golpe para nuestra economía va a ser auténticamente brutal. En estos momentos Exceltur lo calcula ya en 83.000 millones de euros, y yo simplemente voy a dar un dato, que es un dato estremecedor. Tengo que coger un momento el móvil para dar el dato, lo digo para hablar con conocimiento de causa aquí,
un momento, no, aquí ya está, aquí el dato. Lo digo porque muchas veces decimos, hombre, que si tal, que el turismo y tal. Me pasan datos a mí de Menorca, el director del diario de Menorca, buen amigo mío, Josep Pons Fraga, y me pasa un dato que ha recopilado PYME de Menorca. En el mes de junio del año pasado llegaron a la isla de Menorca 156.288 personas, turistas extranjeros. Este año, en junio, han llegado 442 turistas extranjeros. O sea, 155.846. Pero el año pasado, en el mes de junio, Rocío, llegaron a Menorca 116.200 turistas españoles. Y este año solo han llegado 13.507, incluyendo residentes. Esto significa que hay un problema gravísimo en cuanto al turismo en dos núcleos que son dos grandes motores: Canarias y Baleares, las islas. Por tanto, hay que hacer un traje a la medida para, de alguna manera, acolchar y amortiguar el impacto económico, el doloroso impacto económico de esta crisis. Bueno, desde luego, voy a terminar solamente con un mensaje de Eduardo Solís García Talavera. Dice: muchas gracias por su gran esfuerzo de cada día por el bienestar general y democrático de nuestra España. Hombre, gracias, hombre. Les agradezco mucho, Eduardo, esas palabras. Y nada, hombre, aquí un abrazo muy fuerte, Eduardo. Abrazo virtual, porque ahora todo es virtual, Rocío. Exactamente, ahora todo es virtual, Vámonos a otro profesional, además una familia pionera en el turismo, en la hostelería, en la hotelería en Tenerife, que es la familia Reverón. Juan Francisco Reverón, el dueño de los hoteles Reverón, me pregunta. Dice, bueno, como todos bien sabemos, la economía y el estado de bienestar en Canarias depende del turismo en un más de un 75%, esto es para nosotros. Entonces, ¿usted piensa si estamos ante una nueva normalidad o ante una realidad? O sea, una nueva realidad social y económica tan cambiante y compleja que depende de la efectividad de la vacuna, que se encuentre una vacuna o no para el COVID-19. Sí, en principio, bueno, todo mi cariño a la familia ahí, que fuerte, y que sigan ahí con el tema hotelero, que esto se va a recomponer. A ver, hay que tocar con los pies en el suelo. Yo particularmente dije, ¿no?, y creía que a partir del mes de septiembre se empezaría a ver la luz, porque creía que iríamos todo como más rápido, ¿no? Pero lamentablemente las cosas son cada vez más pesimistas. En estos momentos estamos viviendo una nueva ola, unos rebrotes, quizás por culpa nuestra, pero también, al menos hablo de mi tierra, de Cataluña en este caso, también por culpa de la ineptitud de los políticos, es decir, que no sirven absolutamente para nada toda esta gente que en vez de hacer algo, pues no han hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, claro, el problema ahora ya no es que sea una nueva normalidad, ahora es que estamos ante una realidad trágica, esta es, digamos, la verdad. Y entonces ahora yo creo que ya hay que decir las cosas tal y como son, porque a mí me dicen muchas veces, es que tú eres un cenizo, es que tú eres un pesimista y tal y cual. Yo soy del Español, con lo cual quiero decir que siempre tengo el optimismo. Este año, pues evidentemente no puedo tener ningún optimismo, pero tengo que decir las cosas como son. Esto hasta el año 2023 no se arregla, o sea que ahora ya esto vamos a tenerlo claro. 2020 es un año perdido, absolutamente perdido. Teníamos alguna confianza en el mes de julio, en el mes de agosto. La del mes de julio se ha ido a hacer puñetas, hablando claro. La del mes de agosto ya está aguada, es decir, el mes de agosto nada de nada. Hay un miedo tremendo a moverse y además incluso hay un problema todavía más grave, que es la lectura que tenemos que hacer. Yo siempre, cuando leo una noticia, estoy todo el día devorando noticias, a ver lo que ocurre, pero les pienso que yo lo leo y yo lo interpreto, pero también pienso si lo lee alguien de fuera, ¿no? Y por tanto, que si lo leen en Estados Unidos o en Reino Unido o en tal sitio. Entonces, cuando alguien, algún amigo mío que está allí, me envía un mensaje, me envía un WhatsApp, oye, José María, tal cosa o tal otra y tal igual, ya veo que realmente hay pánico. En estos momentos el problema es que aquella campaña que lideró el rey, que estaba Rafa Nadal, que estaba el presidente del gobierno, de la seguridad de España, que se podía venir a vacaciones, pues aquí con las noticias que se están dando, esto se ha ido a freír espárragos. Por tanto, quiero decir que en estos momentos España no genera ninguna confianza, porque se ve que las autoridades, los políticos, no han sabido controlar la pandemia y no han sabido controlar lo que podían ser
focos de rebrote de la pandemia. En consecuencia, no va a venir nadie, ya lo digo ahora, ni en el año 2020, ni en 2021 y hasta 2022. Pero mientras tanto, ¿qué ocurre? Que mientras que aquí estamos negociando los fondos, que nos den el dinerito y tal igual, con todos estos y la monarquía y la república y tal, el amigo Trump, como se juega las elecciones y se juega muchas más cosas y tal, está comprando a estos laboratorios todas las vacunas que hagan, a estos 100 millones de vacunas, al otro 200 millones de vacunas, 1.700 millones de dólares por aquí, 2.000 millones de dólares por allí, exclusividad del de esto y tal. ¿Para qué? Para asegurarse que las primeras vacunas que pueden salir dentro del primer cuatrimestre de 2021 se queden en Estados Unidos. Claro, y aquí que estamos viendo monarquía, república, el chalet de Galapagar, el no sé qué y tal. Claro, ahora, en el fondo, cuando criticamos esto, Rocío, el problema no es de los políticos, el problema es nuestro. Es decir, tenemos a los políticos que nos merecemos. Que esto es así. Cuando ves lo que es la bancada que hay en el Congreso, la primera bancada, y ves tanta gente, atiborrada de gente, que todos viven a costa nuestra y que todo esto nos cuesta dinero y que no sirve para nada, que es ineficiente más no poder, el problema no es de ellos, el problema es que ellos se aprovechan de unos tontos y de unos borregos que somos todos nosotros, Rocío. No sé si me explico. Sí, no, se explica, vamos, perfectamente. Juan Francisco Reverón, claro, hacía una siguiente pregunta que ya usted la ha contestado, ¿no? Dice, ¿en qué situación se encontrará Canarias y su sociedad si este próximo invierno 2020-2021 la vacuna no estuviera disponible de forma generalizada? Yo creo que es el momento en el que Canarias, por fuerza, tiene que empezar a pensar en un cambio de modelo productivo, ¿no? Es decir, hemos de pensar a ver qué tenemos. Canarias es una tierra también rica en el sector agrícola. Lo que ocurre es que yo entiendo que durante estos años ha tirado lo que era el turismo, porque ha sido el motor. Además, es cómodo, es un negocio cómodo, pero también nos hemos de dar cuenta, aprovechando lo que es las lecturas positivas de la pandemia, de que nosotros en el sector del turismo no dependemos de nosotros, dependemos de que los otros vengan. Por tanto, quiere decir que no tenemos la iniciativa, el poder de decisión, por decirlo de esta forma. Entonces yo creo que eso nos tiene que servir para decir, si nosotros cambiáramos nuestro modelo productivo y fuéramos más hacia un modelo productivo en el que tuviéramos más componente agroalimentario, por ejemplo, en el caso de Canarias, o incluso industrial, o de determinado tipo de servicio que no sea servicio personal, quizás tendríamos mayor recorrido. Por tanto, yo creo que es el momento a nivel de Canarias de decir, a ver, nos esperan ahora, la verdad sea dicha, 2 añitos y medio difíciles. Es decir, porque claro, aquí la gente no se empezará a mover, Rocío, hasta que las cosas estén como muy tranquilas, como yo tenga la seguridad de que me voy a un sitio y de que no me va a pasar nada, porque ya lo primero que soy es incapaz de meterme en un aeropuerto, por ejemplo, y luego meterme en un avión. O sea, que ya soy incapaz de esto, ¿no? Por tanto, y luego meterme en un hotel con más gente y compartir el desayuno con más gente. Por tanto, este temor, esta psicosis tiene que irse, ¿no? Entonces yo creo que Canarias tiene que decir, oye, nosotros tenemos el plátano, nosotros tenemos el tomate, nosotros tenemos más cosas, tenemos ahí un campo, tenemos tal, pues quizás no le hemos dado hasta ahora porque teníamos un sector que tiraba solo, que es verdad, que era el del turismo, pero ahora es el momento para reinventarnos, a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya sabemos que tenemos un problema de insularidad, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, ya lo sabemos. A ver, ¿qué podemos hacer? Hemos de abrirnos al mundo, hemos ahora de recomponer nuestra economía, y es ahí cuando en definitiva las mentes pensantes de Canarias se tienen que poner en marcha para encontrar alguna solución, alguna alternativa, pero yo creo que Canarias la tiene perfectamente. Sí, llevamos hablando, en Más Turismo, por ejemplo, llevamos hablando muchísimo tiempo, ya años, sobre todo con el director de la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna, que lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, Raúl Hernández, que hablaba de la importancia de hacer ya un engranaje de otros sectores y realmente que fueran tractores también, que no solo fuera el turismo, ¿no? Pero ahí seguimos un poco en eso de qué hacemos, ¿no? Es interesante, Rocío, es interesante que el amigo Hernández comente esto en el sentido, digamos, de muchas veces nos dormimos, nos aburguesamos. Esto nos pasa a todos. Es decir, tienes una cosa que va tirando, pues bueno, como va tirando la cosa, va bien y tal, entonces no te preocupas de pensar en el plan B, ¿no? Y entonces ahora lo que nos ha pillado, y sobre todo al sector turístico español, a la economía española, es que desprevenidos y sin un plan B, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora es el momento en el que Canarias
de manera urgente, además le va a llegar algún pico de estos fondos y todo eso y tal, pero bueno, en cualquier caso hay que tomar la iniciativa de decir, oye, hemos de recomponer lo que sería nuestra estructura económica. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un sector que es el agroalimentario, que es bueno. Oye, pues venga, a ver, dicho de otra manera, Rocío, para que nadie ahora se enfade conmigo, ¿no? Yo soy un consumidor de plátano, pero un consumidor de plátano. Cada día después de comer me tomo un plátano. Antes eran de Canarias, ahora no son de Canarias. Entonces, no lo sé. Me consta porque cada vez que voy a la península y concretamente a Barcelona, que tengo unos buenos amigos ahí y me quedo en Barcelona, y no hay de Canarias, no, son de cualquier otro. No hay de Canarias. Bueno, pues entonces aquí, perdón, pero aquí hay un problema del plátano de Canarias. Por tanto, si es el plátano de Costa Rica, el banano de Brasil o no sé qué y tal, y aquí no tenemos el plátano de Canarias, pues coño, es que el plátano de Canarias está fallando, ¿no? Me explico. Entonces, claro, el tomate, pues el tomate, ¿no? El tomate viene de no sé dónde y tal. Coño, una variedad de tomates, una variedad de papas impresionante. De todo, o sea, es que tenemos muchísimos sectores que podría tirar, pero el sector primario, desde luego, no es el que más hemos potenciado. No. Entonces, ahí hay que potenciarlo. Esperemos que sí, esperemos que ya se tomen cartas en el asunto. Yo leía unas manifestaciones de ustedes hace tiempo que decía que la independencia canaria tendría más sentido que la de Cataluña. Hombre, claro que sí. Además, ustedes tendrían ahí que buscar. Lo que pasa es que esta independencia habría que cimentarla sobre lo que sería, digamos, unas bases económicas muy sólidas. Yo creo que Canarias es el sitio ideal para ser, digamos, y lo voy a decir de esta manera, un paraíso fiscal. Y cuando digo paraíso fiscal, esto no es en ningún sentido vejatorio. Lo digo porque los paraísos nunca yo he entendido que sea un lugar malo. Es decir, siempre he entendido, yo que soy católico, apostólico y romano, que si yo era bueno iría al paraíso y que los malos irían al infierno. Por tanto, cuando alguien habla de un paraíso y habla mal de un paraíso, es que realmente me está engañando. El paraíso solo es un sitio bueno. Entonces, ¿por qué digo esto? Lo digo esto porque Canarias, también desde mi punto de vista, yo lo he dicho esto cuando he estado en Tenerife y en Las Palmas, yo creo que Canarias no tuvo capacidad de reacción en un momento dado como para convertirse en ese lugar que fuera un centro de servicios financieros, de banca, como Holanda. Holanda lo ha sabido hacer, Países Bajos lo han hecho, Irlanda lo ha hecho. Entonces ahí yo creo que a los canarios les ha faltado un cierto empuje en ese sentido cuando se negociaba el ingreso en la Unión Europea, etcétera. Pues en ese momento yo creo que se tenía que haber pensado más en decir, oye, cuidado, Canarias es un territorio insular, además alejado, ultrainsular, por tanto hemos de reforzarlo y tal. Y ya que, por ejemplo, tienes aquí Portugal, que tiene en alguna zona un régimen fiscal protector, tienes Irlanda, tienes Luxemburgo, tienes Países Bajos, oye, pues pedimos para España y en concreto para Canarias pedimos también un régimen así. Esto es lo que lamentablemente no se ha sabido hacer. Por eso yo siempre he dicho, es que si Canarias fuera independiente, pero dentro de lo que sería un contexto, digamos, de armonización y de multilateralismo a nivel de estados, hombre, pues entonces ahí podría tirar. Pero claro, le ha faltado, digamos, un poco la chispa, por tanto, ahí tienen que pensar. Yo creo que Canarias tiene un potencial tremendo para desarrollarse. Además, es una puerta que está tocando a África también, pero es Europa, por tanto, esto hay que valorarlo adecuadamente. Creo que sí que hay que valorarlo y además hay que desarrollarlo, ¿no? Bien. ¿Cuál cree usted que son las ventajas que tiene Canarias frente a los competidores económicos? Las ventajas que tiene frente a competidores económicos. Canarias, ¿qué competidores económicos, Rocío? Bueno, claro, si hablamos de los competidores económicos podemos hablar de varios, porque podemos hablar, si hablamos de si nos enfrentamos a los del turismo, desde luego, yo siempre he dicho que de los lugares turísticos del mundo somos uno de los mejores, pero demostrado porque además tenemos seguridad. Y además de eso tenemos un clima envidiable a lo largo de todo el año. Esa es para mí una ventaja brutal. De eso hay que exprimirle el mayor jugo. ¿Qué es esas ventajas naturales? ¿Qué ventajas cree usted económicas que podemos tener, que podemos resaltar en cuanto a eso? Porque ya no nos hemos convertido en una Irlanda, no sé.
No sé si lo conseguiremos algún día. Bueno, no, yo creo, a ver, Canarias es Europa y hay que tener en cuenta que Canarias es Europa y es un punto que está relativamente cerca de América, bueno, relativamente cerca, y que está cerca de África. África va a ser, a la corta o a la larga, un continente que va a tener un desarrollo económico impresionante. Por ejemplo, para que nos demos cuenta, los chinos son los que cada vez están más por África, ¿no? Por tanto, quiere decir que los chinos saben dónde tienen que invertir, dónde tienen que ir. Canarias es un poco también antesala de lo que es América, pero yo creo que ahí lo que habría que darles un protagonismo a Canarias, de forma y manera que Canarias fuera el paso, el puente natural para poder llegar a cierta parte de América y a cierta parte de África. Pero esto no se va a conseguir simplemente con el transporte de mercancías y tal, que evidentemente ya es un papel muy importante, sino que hay que conseguirlo también fundamentalmente a través de una industria que sea una industria de servicios financieros, de servicios profesionales. Por tanto, este sería uno de los aspectos. Por eso yo insisto en el tema de las ventajas fiscales que Canarias tendría que haber arbitrado de otra manera, tendría que buscar una solución al respecto. En cuanto al tema del turismo, en condiciones normales estamos hablando de que Canarias tiene en este caso una mayor competitividad, porque claro, tiene una ventaja que es que siempre hace buen tiempo en Canarias, por tanto que puedes estar, luego que hay rincones que son de una belleza impresionante, extraordinaria, y luego que tienes la gran posibilidad de varias islas, ¿no? Y además cada isla tiene su encanto, su propia idiosincrasia y sus perfiles característicos, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es lo que se tiene que potenciar. Ahora, la pregunta que yo me hago es si Canarias realmente se sabe vender en el mundo. Esta es una pregunta que me hago con todo el respeto. Lo digo porque, por ejemplo, Irlanda se sabe vender en el mundo, los Países Bajos se saben vender en el mundo, y hay una serie de islas y de archipiélagos que se saben vender en el mundo. Entonces mi pregunta es, ¿Canarias se sabe vender en el mundo? Esta es la pregunta que yo simplemente lanzo a nuestros amigos de Canarias. No soy quien, Rocío, para contestarla. No, nosotros tenemos casi en el pasado año hemos casi rozado los 16 millones de turistas en Canarias. O sea, eso es una auténtica barbaridad. Pero, si en términos económicos eso lo traducimos a una mejora de vida para los canarios, para los residentes y tal, pues la verdad es que no está traducido tan real como debería ser. Los sueldos no son ninguna maravilla y seguimos así. Entonces, algo está descompensado, siempre lo he pensado, o algo no tenemos compensado. Tenemos un problema de calidad del turismo, es decir, yo en vez de tener 16 millones, o como dicen aquí, ¿no? El año pasado llegaron a España 83.400.000, yo a veces cuando hablo así distendidamente con amigos del sector del turismo, yo les digo, mira, yo hubiera preferido el pico, los 400.000, pero 400.000 que sean potentes y robustos, que no los 83 millones, porque yo tengo oportunidad viajando de ver el percal que viene, ¿no? A veces, incluso yo lo he visto en el aeropuerto de Santa Cruz, arriba, en los rodeos, en el otro, en el Reina Sofía, lo he visto en Las Palmas de Gran Canaria, o sea, lo veo y lo veo en el resto de la península. Por tanto, quiere decir que ve a veces el personal que viene, que también es un personal de aquello cutre de narices, ¿no? Por tanto, claro, este turismo no me lleva a ningún lado, Rocío. Entonces, lo que yo creo que hemos de hacer, pero no obstante, a mí me han dicho que en Canarias ya en los últimos años se ha ido apostando más por una línea, digamos, de calidad turística. Entonces, esto es muy importante porque el turista que viene de una cierta calidad es repetitivo. Entonces, primero, repite, por tanto, se convierte en un habitual del lugar y ya sabes que cada año te va a venir en unas fechas, luego igual si puede, porque le gusta, también te viene en otras fechas, y luego hay una gran propensión a que este turista, si se encuentra a gusto, si se le mima, etcétera, etcétera, empiece a residir también ahí. Por tanto, quiero decir que no únicamente es el turista que entra, pam, y está en un hotel y tal y cual, pero de alguna manera bien, porque también busca la buena comida, la buena cena, la gastronomía, la cultura, el golf, la calidad, el mar, etcétera, sino que además luego le gusta aquello y entonces dice, a ver, voy a ver que si hay alguna casa o algún terreno o algo. Y esto también, digamos, es un motor de propulsión económica
para determinadas zonas, porque sabes que este señor que vendrá un mes o 2 meses al año, pero en cualquier caso durante todo el año está generando actividad económica, ¿no? Porque hay que cuidarle la casa, porque hay que hacer esta obra, porque hay que hacer ese arreglo. Entonces yo creo que esto, Rocío, sería un capítulo también importante, que es el que habría que mirar, la calidad del turismo, que a la larga, pues evidentemente redunda en beneficios. Sí es cierto que de hacia acá pues sí se ha trabajado mucho más. De hecho tenemos, la mejor planta hotelera yo creo que ha sido de Europa, o sea que sí que se ha ido trabajando en esa línea, pero creo que faltan factores por ampliar, por tocar. Le quiero trasladar también una pregunta de Chus del Real, arquitecto muy querido en Tenerife y en Canarias también. También un abrazo al amigo Real de mi parte, hombre. Te dice además que tiene mi apellido, mi segundo apellido, que soy López Real. Hombre, está bien. Hombre. Pero no son primos. No somos primos ni nada. No. Está bien. Dice, Barcelona además es un ejemplo urbanístico y arquitectónico. Entonces dice, ¿qué importancia tiene para la economía y el desarrollo social de un territorio la buena planificación y el urbanismo? Yo diría que es básico, porque a la larga luego vas a determinados lugares que ves que están caóticamente diseñados, que hay unos desórdenes impresionantes y tal. Y esto creo, desde mi punto de vista, que también tiene algo que ver con lo que sería la calidad de la urbe, ¿no? La calidad de la urbe, de la conurbación, depende. Por ejemplo, yo he tenido oportunidad de viajar a determinadas ciudades del mundo que son caóticas, ¿no? Entonces ya la imagen que tienes de esa ciudad es una imagen como muy mala. En cambio, vas a otras ciudades que están impecablemente diseñadas, en donde además incluso viene lo que luego es el problema, que es el crecimiento de la urbe, ¿no? La expansión de la urbe. En Canarias, por ejemplo, tienen ese aspecto, yo diría que una ventaja, que ahora nosotros estamos teletrabajando, ¿no? Rocío, estamos teletrabajando. Por tanto, quiere decir que una de las grandes aportaciones que ha hecho esta pandemia es la transformación digital, ¿no? O sea, Zoom. Yo no sé si usted lo conocía, yo en el mes de marzo no tenía ni puñetera idea de lo que es Zoom y cada día estoy en Zoom y además todas las clases de mis alumnos en la facultad las doy a través de Zoom y he examinado a través de Zoom, por tanto quiero decir que Zoom y yo formamos parte de lo que sería el mismo núcleo. Entonces, yo creo que ahora entramos en una época seguramente en la que es posible que el mundo rural salga ganando. Es decir, cuando digo que el mundo rural salga ganando, es decir, una descongestión de las ciudades. Por tanto, ahora va a ser muy importante los diseños que se puedan hacer de nuevas poblaciones, de ampliaciones de poblaciones y el buscar lugares que sean encantadores, que permita a mucha gente, y vuelvo otra vez a lo que decía hace un momento en la pregunta anterior, Rocío, que era el tema de estos turistas de calidad, que igual luego pues son medio residentes de 2 meses o así, pero claro, hay algunos que igual luego, si la transformación digital es buena, si el diseño de la población es bueno, si las comodidades urbanísticas son buenas, igual pues aquí al final se acaban asentando. Yo en este caso conozco el caso de algún gran empresario, en concreto uno de ellos muy conocido, no voy a decir el nombre, pero que ya se había comprado una casa en Menorca precisamente, lo digo porque mi mujer es menorquina y yo tengo ahí una casa, por lo tanto estoy muy apegado a Menorca, y entonces se compra la casa en Menorca y justo cuando se declara el estado de alarma, él estaba en Menorca y ha decidido con sus hijos y su mujer y tal quedarse allí y ya se está acostumbrando de forma y manera que dice, oye, yo igual ahora me quedo a vivir en Menorca, o sea, me lo decía a mí, ya me quedo a vivir en Menorca tranquilamente. Bueno, claro, este es un empresario potente, claro, entonces ¿qué ocurre? Que si buscamos el turismo de calidad, entonces este es el que atrae a gente potente y entonces la gente potente, pues claro, este no se conforma con un apartamento de 40 metros cuadrados, este tiene un casoplón, por decirlo de esta manera, y el tío genera actividad y además está pensando en hacer inversiones en Menorca, pero que tengan proyección internacional del sector tecnológico, con lo cual, ¿qué quiere decir? Esto es lo que hay que pensar. Es decir, siempre en economía hemos de ir un poco más allá, ¿no? Y esto es lo que yo creo que ahora habría que aprovechar. Y el tema urbanístico es esencial porque de alguna manera es un poco el estuche, ¿no? Es aquello de la caja, ¿no? El regalo es muy bonito y tal, pero la caja, ¿no? La ilusión, oh, qué caja, oh, mira qué bonito. Por tanto, esto influye mucho. Bueno, profesor de la Universidad
de Barcelona que de no Barcelona, regala, efectivamente. ¿no? Sí, Rocío, que en La Laguna no me quieren. Sí le quieren, sí, me consta que le quieren. Y Bueno, pues abrazos entonces y besos si me quieren. Yo creo que voy a rebatir eso que usted está diciendo, eso lo voy a rebatir, eso lo voy a conseguir. Ya verá usted que dentro de poco lo tendremos por aquí, por Tenerife, por Canarias, y hablaremos en directo y diremos, ve usted cómo estaba equivocado, ya lo verá usted. Bueno. Señor de Aliaga, un placer, un honor, de verdad. Yo no le quiero quitar más tiempo, pero sí me gustaría una última pregunta. ¿Resistiría la economía de España a otro confinamiento? No sé en Canarias en estos momentos, pero al día que estamos haciendo esta entrevista, en Cataluña se está hablando de la posibilidad de un confinamiento. Hoy, lo digo, es día 24 de julio, por tanto quiere decir que en estos momentos, si en Cataluña se declara un confinamiento, se hunde Cataluña, pero se hunde, ¿eh? Cataluña se hunde todo, es decir, me muevo poco por Barcelona porque yo estoy, debido a mis circunstancias actuales, estoy un poco semiconfinado, pero por motu propio, o sea, nadie de motu propio, yo estoy un poco aislado, salgo lo mínimo solo para jugar a tenis o para ir al hospital, como ahora voy, pero la verdad sea dicha que cuando voy por Barcelona veo los comercios cerrados, las persianas bajadas y la actividad económica muy flojita, muy flojita. Cuando hablo con empresarios, con comerciantes, con tenderos, me dicen, esto no pinta nada bien. Cataluña no puede aguantar un confinamiento, España no puede aguantar un confinamiento y Canarias no puede aguantar un confinamiento. Primero, porque la actividad económica a nivel doméstico interiormente quedaría en cero patatero, pero en segundo lugar porque la imagen que España daría en el mundo sería terrorífica y esto nos crearía un lastre no hasta el año 2023, sino más allí. Por tanto, esto pondría de manifiesto, evidentemente, algo, Rocío, la incompetencia y la ineptitud de los políticos que nos gobiernan. Esto es una evidencia, ¿eh? No hablo ahora de ninguna comunidad autónoma en particular, hablo de Cataluña y de Madrid. O sea, la evidencia salta a la vista. Entonces, cuidado, porque aquellos augurios que eran del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, del Banco de España, de la Comisión Europea, que decía, en un escenario normal, en un escenario pesimista, en un escenario muy pesimista, que hablaban de caídas de la economía y de una situación auténticamente dantesca, yo ahora son los que tengo presente porque, lamentablemente, podemos sufrir. Y ya entonces sería un remate para nuestra economía española y para España que entraríamos en una situación abismal. El apunte que yo le quería hacer casi al principio de la entrevista, que creo que no se lo he planteado como debiera, decía en un post que además tengo aquí, decía eliminar la industria política. Hemos de eliminar la gigantesca industria política que se ha generado y que se consume cerca de 25.000 millones de euros al año. Yo el otro día entrevistaba a un experto en economía en el programa de Más Turismo en la radio también, que también escucharemos esta entrevista a través de radio de Onda Tenerife, y decía, Rocío, realmente a veces cuando yo pregunto a los políticos qué peso, qué cantidad de dinero mensualmente pagamos a todo lo que es el paquete político y todos los puestos que van anexos a ello, ¿no? Y dice, no me saben contestar nunca con realidad. Entonces, yo creo que ese dato, no sé si es real porque puede ser más, ¿no? Bueno, el dato podría llegar a los 40.000 millones de euros. Lo que ocurre es que yo hace tiempo que no lo he vuelto a actualizar, a revisar, y entonces por lo menos ya digo 25.000 millones de euros, porque todo esto sería, yo hablaré desde la perspectiva de Cataluña, nosotros tenemos comunidades autónomas que no sirven para nada, por tanto, pero no es únicamente la comunidad autónoma que no sirve para nada o que se podría adelgazar, sino también todo el sistema planetario, o mejor dicho, la galaxia que conlleva, es decir, esta empresa pública, este consejo comarcal, este consejo asesor, no sé qué y tal. Pues claro, todo esto
lo vas sumando por comunidades autónomas, pero luego te vas a Madrid. Entonces en Madrid resulta que al día de hoy creo que el actual gobierno ha nombrado a 1.000 asesores, es decir, personas que tienen un cargo allí, un cargazo y tal, con un sueldo que, según tengo entendido, me dicen desde Madrid, que asciende anualmente a 600 millones de euros. Bueno, o sea, 600 millones de euros. Una de las críticas que, según me indicaban en la reunión que ha habido, en la larga reunión maratoniana en Bruselas, era la de que le decían, oye, a ver, ¿cómo podéis tener vosotros 1.000 asesores si nosotros en nuestro gobierno solo tenemos 9 asesores? Por tanto, es que lo que no entendemos, ¿cómo podéis tener 1.000 asesores? ¿Cómo podéis tener vosotros aquí 23 o 22 ministerios si nosotros tenemos solo 7 ministerios? A ver, es que vamos a ver toda esa estructura. Entonces, todo esto es lo que yo, en definitiva, diría, nosotros hemos de entrar en lo que sería un plan de adelgazamiento, una cura de adelgazamiento. Entonces, claro, lo que yo tengo que hacer es ver todo el gasto que es obeso, por tanto, tengo que devolverle el peso adecuado a lo que sería la estructura de la administración del Estado. Por tanto, ahí nos saldrían 25.000 millones, no salen muchos más, ¿no? Lo digo porque hay que mirar realmente. Es que tenemos un problema en España, Rocío, y es los presupuestos, ¿no? Los presupuestos es algo que nadie entiende, que nadie sigue, y que luego, cuidado, porque hablamos de presupuestos, pero luego nadie nos explica cómo se liquidan los presupuestos. Esto es lo más importante. Es decir, a mí el presupuesto, lo que usted presupueste, me parece muy bien. Yo iré a la Luna, bueno, estupendo, muy bien. A mí lo que me interesa es ver si ha llegado o no ha llegado a la Luna. Entonces ahí tenemos este problema. Entonces ahí hay pocos datos. Yo los por la Intervención General de la Administración del Estado y el Banco de España, pero el problema que tenemos ahí es que el presupuesto en España siempre va creciendo, es decir, ahora este año va tal, y resulta que desde el año 2012 hasta el año 2020, el gasto público se ha disparado en 113.000 millones de euros. 113.000 millones de euros. 113.000 millones de euros. Y mi pregunta es, ¿cómo diantres se puede haber disparado en 113.000 millones de euros? Es decir, aquí, porque yo soy funcionario, y yo como funcionario hoy cobro lo mismo que en el año 2013, por tanto, claro, ellos dicen, no, más sueldo y tal. Y yo le pregunto a mi compañero de cátedra, oye, tú fulano y tal igual, yo cobro lo mismo, coño, yo tal igual. Claro, ¿aquí qué pasa? Pues debe haber unos tíos que deben ser los digitalizados que deben cobrar más. Entonces, lo que habría que hacer en España es partir de un presupuesto base cero. Es decir, ¿qué significa el presupuesto base cero? Que en vez de dar por sentado, esta es la partida, la aumentamos en un 5%, en un 10% y tal, el que pusieran a una serie de expertos, a 5 o 6 tíos, no se necesita más, que durante 2 meses o 3 meses miraran el gasto público. Para mí dijeran, a ver, partida que hay, pam, 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 esto, a ver, ¿esto para qué sirve? Oiga, Manolo, esto que, no, es que esto es, fuera, es que esto da igual. Y entonces sería el momento de reducir el gasto público. Ahora bien, para esto, ¿qué es necesario, Rocío? Es necesario que no haya intereses, que no haya juegos, que no haya compensaciones. Es decir, claro, resulta que un tío deja el cargo, se separa de la mujer y mete a su exmujer, la mete como presidenta de una empresa pública o como consejera de una empresa pública. Ya le hemos cagado, claro. Es que quiere decir que al final el Estado se ha convertido, coño, aquí, todos a vivir del Estado y tal. Ellos, pero claro, esto implica que hay una clase extractiva que son ellos y luego hay una clase extraída que es la con latigazos que somos nosotros. Hay que pagar más impuestos, hay que recortar las pensiones. Hombre, no, un momento, coño. Pero no podremos hacer algo, señor Galiabana. Porque claro, bueno, pero por favor, ¿y cuándo la sociedad vamos a decir, basta ya? Se acabó. Pero si es una... Rocío, esta es una sociedad muerta, es una sociedad que la gente no tiene ningún espíritu. Los españoles somos unos corderos, unos borregos, hablando claro, se lo digo sinceramente, no hacemos nada, no hay aquí ningún espíritu revolucionario, alguien que diga basta ya de esto y tal, y no estoy hablando aquí de una revuelta militar, ni mucho menos, estoy hablando de la sociedad civil. Claro, estoy hablando de la sociedad civil y que la sociedad civil se cuadre y que diga, oiga, yo me cuadré hace unos años, pero nadie me hace caso, yo no voto. Entonces, claro, me dicen, hombre, es que esto un momento, yo no voto. Si nadie votara, ¿qué pasaría? Oiga, señores, tienen que desalojar, ustedes se tienen que ir, nadie les vota y ya está, pero claro, como esto no va a ocurrir, entonces, bueno, no sé, ahora se habla de reformar. A lo mejor despertamos y a lo mejor un día decimos, ya no voy a votar nunca más. Porque claro, yo soy de las primeras que digo, ¿y a quién voto? Yo no tengo ni a quién votar, si ya no quiero ninguno, ni votos, ni nada. Y ya como va ahora, ya es peor que peor. O sea, ya ahora ya apaga y vámonos. Porque hablaba usted, ya le dejo irse, le prometo que le dejo irse. Pero hablaba usted al principio
de esos aplausos, ¿no? Esos aplausos. Bueno, hablamos de lo que va a aportar ahora, de esos 140.000 millones que va a aportar el Fondo de Recuperación Económica Europea. Pero es que, claro, cuando hablaba yo en la última pregunta, que decíamos que si aguantaría España otro confinamiento, a mí esto que está circulando ahora dice, no, que hacían un desglose de lo que iba a pasar y lo que no iba a pasar, dice, pero si tenemos 2 años, o sea, con esos 72.700 millones que son en esa parte que se supone que no se va a devolver, que nos permitirá la reconstrucción social durante 2 años, pagando los ERTE, las bajas, los autónomos, el ingreso mínimo vital y, por supuesto, mucha más inversión para hacer en sanidad y todo lo demás. O sea que, porque además la devolución de la deuda no la tenemos hasta dentro de 40 años, o sea, podemos devolverla hasta 2058. Rocío, todo esto es lo bonito, lo que queremos escuchar, pero ahora viene la parte que es la parte real. Nosotros, antes de lo que ha sido la pandemia, teníamos unas cuentas públicas que provocaban que España estuviera al borde de lo que sería la insolvencia. En estos momentos la deuda pública está en más de 1.250.000 millones de euros, que supera el 101% del PIB, pero acabará el año con el 120% del PIB. Este dinero no está contado, es decir, este dinero que llegará desde Bruselas no está contado. Vamos a tener un déficit público que puede ser mínimamente de 115.000 millones de euros, pero que ya todo apunta que puede ser de 160.000 millones, el 14 o el 15% de un PIB que se encoge y que se quedará aproximadamente en 1.100.000 millones de euros. Este país se va a la ruina. Y este país, si además tenemos todos estos aditivos que son nocivos en el sentido de lo que es el tema de la pandemia, las consecuencias, y se paraliza este país acabará siendo, y lo digo ahora y no me equivoco, acabará siendo en 3 años el país más pobre de toda Europa. O sea, la pobreza está llamando a nuestras puertas y no nos estamos dando cuenta de que vamos camino de la miseria. Es imposible pensar, Rocío, en un país como España, que pertenece a la Unión Europea, ver las imágenes que yo he visto de las colas del hambre. Esto en la Unión Europea que a mí me vendieron no existía. Por tanto, quiero decir, España está condenada a ser el país más pobre de toda Europa si esto no se remedia. Y nosotros los más pobres, ¿eh? Rocío, me sabe mal ahora porque aquí la sonrisa de Rocío del principio, aquella ilusión que tal, me sabe mal ahora, porque ahora dice, ahora le he pifiado con este tío, entrevistando a este tío, porque este tío me aplasta todo y me aplasta la moral. Yo estoy más por ser realista que ese optimismo ilusorio. Yo soy muy optimista de naturaleza, pero por eso yo cada día de mi vida procuro reunirme de gente que de verdad sabe, que yo no lo sé, pero que sepa, que me lo cuente y que veamos la realidad. Ojalá todos hiciéramos un poco así, porque entonces sí es verdad que en un día la sociedad se levantaría y diría, basta ya, ¿no? Ya está bien, porque nos apretamos el cinturón todos los días, que ya vamos a ver por dónde podemos apretar. Por eso lo decía antes, a ver por dónde podemos apretar, que no sea las pensiones, que no sea qué. Hay muchas más cosas que se podría recortar antes de llegar ahí. Vamos a ver si podemos hacerlo. Y esta sociedad es capaz de ya decir, ya está, ¿no? Y podemos hacer algo. En esa línea es donde estamos, de intentar construir algo mejor para nuestro país y para Canarias también, por supuesto, y para España en general. Construyamos, en definitiva, Rocío, para ir hacia adelante. Así mismo es. Señor de Liébana, José María Guerrero. Bueno, un honor, Rocío, un honor. Ahora ya puedo pasar a la posteridad después de haber tenido esa entrevista con la grandísima Rocío aquí y en Más Turismo y para Canarias. Ahora ya puedo pasar a la posteridad. Ahora ya. Yo he dicho que le veremos en Canarias y yo casi siempre, hasta ahora, no he fallado. Y además, le tenemos mucho cariño, que usted lo sepa, y que le seguimos atentamente. Así que, de verdad, un placer. Gracias de todo corazón, Rocío. Pues un besazo virtual y abrazos virtuales para todos los amigos de Canarias y el entusiasmo y sobre todo ímpetu, y vamos a pensar un poco en, repensar qué hay que hacer con el modelo económico canario para ver si al menos yo me entenderé que Canarias va bien si la semana que viene tengo plátano de Canarias y tomates de Canarias.
entenderé que Canarias... Vaya para Barcelona, es que yo misma se lo voy a llevar. Pero yo espero que lo pueda encontrar usted. Yo ya sé a lo que se refiere. Pero quiero comprarlo en la frutería, que haya el plátano de Canarias y los tomates de Canarias, los productos de Canarias. Para que haga usted unas papitas arrugadas. Hombre, las papas. Venga, Canarias. ¿Dónde estás, Canarias? ¿Dónde estás? Aquí estamos dispuestos a todo. Que se note, Rocío. Gracias, señor de Líbano. Un placer, un abrazo enorme. Esas dos, que vaya bien.